El gobierno de Milei tiene un problemón con la deuda y con el dólar. Hoy el mercado no cree que el gobierno vaya a poder pagar la deuda y a su vez también pone en duda el famoso esquema cambiario. O sea, el mercado no cree que el gobierno pueda controlar el precio del dólar. Quédate que te cuento por qué el mercado está viendo esto, qué puede hacer el gobierno y qué va a pasar en el futuro. Bueno, primero que nada hay que dar un breve contexto, ¿no? De qué está pasando con el dólar y qué está pasando con la deuda. Bueno, sobre la deuda, la verdad es que es bastante sencillo el panorama. Simplemente Argentina tiene que pagar un montón de guita. El año que viene, por ejemplo, son más o menos 18.000 millones de dólares, que esto es un montón, es más o menos 3% del PBI. Para que se den una idea, esto es un poquito menos de lo que se gasta en todo el presupuesto educativo, o sea que es un montón de plata. Y el punto es que Argentina no tiene la capacidad que tiene la gran mayoría de los países del mundo de hacer rollover. O sea, esto significa que la gran mayoría de los países, cuando les vence una deuda, o sea, cuando tienen un vencimiento y tienen que pagar el capital de una deuda, el dinero por el que se endeudaron, lo que hacen es, bueno, pedir prestado la misma cantidad de dinero y pagar las cosas en el futuro. El gobierno en todo caso va pagando los intereses, o sea, aquello extra que tenés que devolver por endeudarte en X monto, pero el monto como tal en sí no se suele devolver nunca. Lo que hacen los países es por lo general ir refinanciando esa deuda a lo largo del tiempo, tanto el capital como a veces los intereses. Bueno, Argentina no tiene esta capacidad. ¿Por qué? Porque el mundo no le quiere prestar dinero a Argentina porque no hay confianza en el Estado argentino. Por lo tanto, el Estado de nuestro país tiene que hacer un esfuerzo financiero que no se hace en casi ningún lugar del mundo, que es pagar la deuda cash. O sea, en efectivo, el gobierno tiene que juntar dólar por dólar y luego pagar la deuda, que es algo que no se hace en casi ningún lugar del mundo porque es financieramente muy difícil de ejecutar, requiere un esfuerzo muy grande. Y bueno, el problema es que como Argentina no puede hacer rollover, tiene que juntar esos dólares que no tiene. Entonces ahí estamos en un dilema, ya vamos a ver cómo se podría llegar a resolver esto. Y después tenemos el tema del dólar, que básicamente en cualquier lugar del mundo por lo general el dólar flota de manera relativamente libre, o sea el precio digamos lo decide el mercado. Según la oferta y la demanda de dólares que hay en el momento, el precio sube o baja. A veces los gobiernos intervienen, pero nunca de manera tan bruta como fijando el precio sin más con un tipo de cambio fijo, sino que bueno, de maneras un poco más indirectas, comprando o vendiendo, no importa. El punto es que en la mayoría del mundo el dólar flota. En Argentina lo hace pero entre bandas, o sea entre límites que pone el Banco Central, y el punto es que hoy el dólar ya está prácticamente rozando el límite superior, o sea no puede subir mucho más porque el Banco Central ya va a arrancar a intervenir en el dólar para que no suba, e interviene de forma que cuando se llega a ese límite empieza a vender dólares, empiezan a bajar las reservas del Banco Central. Bueno, esto es el contexto, ¿no? Pero ¿cuáles son los problemas que se vienen de cara a futuro? Bueno, vamos a arrancar por el lado de la deuda. Por el lado de la deuda tenemos que diferenciar claramente dos escenarios que son muy distintos. El primero es el escenario donde el gobierno puede hacer rollover. O sea, el primer escenario es aquel en donde el Estado argentino logra seducir al mercado internacional, y no solamente al internacional, también a la gente de acá de Argentina, pero que logra seducir al mercado lo suficiente como para que éste confíe en el gobierno y por lo tanto le vuelvan a prestar dinero para refinanciar la deuda, ¿no? Si le vencen estos 20.000 millones de dólares, bueno, que el Estado pueda endeudarse por 20.000 millones de dólares, así paga aquello que tiene que pagar y patea los vencimientos para más adelante, así como hacen todos los países del mundo, ¿no? Entonces este es un escenario que claramente sería positivo. ¿Por qué? Porque la deuda sería exactamente la misma, está bien que luego hay intereses, pero más o menos sería la misma, con la gran diferencia que no tenés que pagarla mañana, sino tenés que pagarla de acá a varios años más. ¿Cuál es el problema? Bueno, que para esto tiene que bajar muy fuerte el riesgo país. El riesgo país es la tasa de interés que paga la deuda del Estado argentino, y hoy el riesgo país está ya creo que por encima de 1000 puntos, o sea que está muy lejos de encontrarse en los niveles necesarios para poder empezar a refinanciar la deuda, como podrían ser, no sé, 300 puntos, 400 puntos incluso. Ese es el escenario donde el Estado argentino puede rolear la deuda, que hoy parece bastante lejano. Por lo tanto hay que considerar el escenario malo, donde el Estado argentino no puede hacer rollover, y vamos a ver qué esfuerzo financiero tiene que hacer para conseguir toda la plata necesaria para pagar las deudas. En este escenario, la gran diferencia con el otro es que, bueno, el Estado argentino, el Tesoro argentino, tiene que salir a comprar esos dólares. ¿Y dónde consigue esos dólares? Bueno, tiene dos opciones. El Tesoro argentino le puede comprar los dólares a los argentinos, o sea, sale a comprarlos en el mercado argentino. El mercado argentino hoy tiene cierta oferta de dólares, o sea, cierta cantidad de dólares, y cierta demanda, o sea, cierta cantidad de gente queriendo dólares. Y bueno, el Tesoro sería un agente más que forme parte de la demanda de dólares. Querría el Tesoro comprar más dólares de los que hoy ya la gente quiere comprar. En la economía argentina
de repente habría alguien más comprando dólares, ¿no? Que sería el Tesoro argentino. Y la consecuencia principal de este fenómeno es que aumentaría el precio del dólar, ¿no? Porque si vos tenés la misma oferta, pero aumenta la demanda de dólares, bueno, eso hace que aumente el precio, ¿no? Entonces, si el Tesoro sale a comprar los dólares al mercado argentino, va a hacer que aumente el precio del dólar. Esa es una opción. Y la segunda opción es que el Tesoro le compre los dólares, pero al Banco Central. Recordemos que hoy dentro del Banco Central están las reservas, que son muy pocas, y dentro de esas reservas tenés metido el préstamo del FMI. Bueno, esto querría decir que el Tesoro le compraría los dólares que el FMI nos dio para pagar deuda, ¿no? O sea, estaríamos utilizando el préstamo del FMI para pagar deuda. ¿Cuál es el problema? Que la intención del préstamo del FMI no era esa. La intención del préstamo del FMI era sumar reservas. ¿Para qué? Para que el Banco Central tenga formas de defender el valor de la moneda argentina, ¿no? Entonces, si vos utilizás este mecanismo de comprarle los dólares al Banco Central, lo que estás haciendo es debilitando al Banco Central y por lo tanto debilitando a la moneda argentina. La consecuencia de este mecanismo no es que aumente el dólar, por lo menos no de manera inmediata, pero sí debilitas, tal vez de forma intertemporal, o sea, a lo largo del tiempo, la moneda argentina, porque debilitas al Banco Central. Hasta ahí por el lado de la deuda, que pareciera tampoco no haber demasiados problemas. Lo que sucede es que entramos en conflictos cuando el problema de la deuda interactúa con el esquema cambiario, o sea, con la situación presente que tenemos hoy en relación al mercado cambiario, en relación al dólar. ¿Cuál es el problema? Bueno, que como ya dijimos, el Estado no puede hacer rollover, o sea, no puede refinanciar la deuda y tiene que salir a comprar esos dólares. Y el Tesoro, por lo pronto, se supone que no quiere salir a comprárselos al Banco Central porque por algo le pedimos un préstamo al FMI para meter esos dólares en el Banco Central, porque el Banco Central necesita dólares. Entonces el Tesoro va a querer salir a comprar esos dólares al mercado. ¿Cuál es el problema? Que dijimos que esto genera que aumente el precio del dólar. Pero si vos recordás bien lo que estuvimos hablando, resulta que hoy el esquema cambiario le pone un techo al precio del dólar. Dice, bueno, el dólar no puede valer más que esto, que hoy ese precio es de 1.470 pesos, más o menos. Pero hoy el dólar ya está cerca de ese precio, ya está casi en el techo, casi en el límite que le pone el Banco Central. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma en la que el Tesoro pueda salir a comprar dólares es haciendo que aumente el dólar, pero el dólar no puede aumentar porque el esquema cambiario, o sea, las reglas que pone el Banco Central limitan al dólar en relación a lo que puede aumentar, no puede aumentar más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Tesoro no va a poder comprar los dólares. Ese es el problema que tenemos hoy. Que tenés que pagar la deuda, pero primero, no puedes hacer rollover porque el riesgo país es muy alto porque hay poca confianza en el Estado argentino. Entonces el Tesoro tiene que salir a comprar los dólares en el mercado, pero no puedes salir a comprar los dólares en el mercado porque para esto necesitas que aumente el dólar y el Banco Central no deja que aumente el dólar. Y por otro lado, le podría pedir esos dólares prestados al Banco Central, pero a su vez esto lo que haría es debilitar al Banco Central, algo que no queremos. Entonces cualquiera de los tres escenarios tiene problemas por los que no es conveniente o directamente ni siquiera se puede aplicar. Por lo tanto, el hecho de pagar la deuda para algunos está como una especie de compromiso, ¿no? Como que bueno, no se sabe si se va a pagar o no se sabe tal vez de dónde se va a sacar la plata para pagar la deuda. Ahora, yendo con el tercer punto, esto no es obviamente un sistema sin solución, sino que hay varios factores que no controla el gobierno que inciden fuertemente entre si se puede resolver mal o si se puede resolver bien. Y el principal factor es el equilibrio que haya en el mercado cambiario post elecciones. O sea, nosotros dijimos que el problema que tiene el Tesoro Nacional argentino es que para salir a comprar dólares necesita que el precio del dólar aumente, pero el precio del dólar no puede aumentar porque el esquema cambiario que pone el Banco Central no te lo permite. Bueno, claro, esto es en una situación donde el equilibrio base del dólar, o sea, donde el precio del dólar sin que el gobierno haga nada, ponele, está cerca del techo de la banda, o sea, está en 1450, 1420, por ahí. Pero claro, recordemos que estamos en una época del año donde hay mucha demanda de dólares porque vos tenés las elecciones y determinadas cosas que generan desconfianza y a su vez tenés poca oferta de dólares porque el campo liquidó menos de lo que suele liquidar normalmente en esta época del año y encima a su vez siempre liquida menos de por sí de manera normal en la segunda parte del año. O sea, hoy tenés un equilibrio en el mercado cambiario, o sea, un equilibrio en el precio del dólar que por lo menos respecto de una situación un poco más ideal o más normal, entonces uno podría pensar, bueno, si la demanda vuelve a un lugar un poco más normal, o sea, baja la demanda, y si la oferta vuelve a un lugar un poco más normal, o sea, sube la oferta, el precio del dólar puede bajar de manera natural sin que haga nada el gobierno y ahí el Tesoro sí que ya puede comprar dólares. ¿Por qué?
Porque para comprar dólares necesita que el precio del dólar suba. Y como bajó previamente porque se normalizó el mercado cambiario, ahora sí va a poder subir porque ya no va a estar el precio del dólar junto a la banda superior del esquema cambiario que no te deja hacer subir al dólar, sino que va a estar más abajo, entonces va a tener más margen para subir. Entonces acá yo creo que se configuran como dos escenarios distintos de lo que puede llegar a pasar en los próximos meses. Empezando con el escenario bueno, que para mí es el menos probable, la verdad. Primero, fundamentalmente, la Libertad Avanza tiene que tener muy buenas elecciones. ¿Por qué? Porque gran parte de la desconfianza que hay en la moneda argentina y por lo tanto uno de los motivos por los que la gente compra dólares, o sea que hace aumentar la demanda de dólares y hace que suba el precio del dólar, es que pueda ganar el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque todos ya sabemos que si gana el kirchnerismo va a volver la inflación. ¿Y cuál es la forma típica de cubrirte de la inflación en Argentina? Bueno, comprando dólares, ¿no? Entonces la gente, adelantándose a que pueda ganar el kirchnerismo en el futuro, ya compra dólares hoy, en el presente. Entonces, que la Libertad Avanza tenga una muy buena elección probablemente sea un factor que haga calmar la demanda de dinero y por lo tanto presionar menos al dólar para que suba. Entonces, luego de estas elecciones, si el resultado es muy bueno, tal vez el mercado recupera cierta confianza en el gobierno argentino, por lo tanto baja el precio del dólar. A su vez también baja un poco el riesgo país porque hay más confianza en el Estado argentino y por lo tanto ahora el gobierno se acerca más al escenario donde puede hacer rollover. Como bajó el precio del dólar, el Tesoro tiene cierto margen para comprar dólares sin romper el esquema cambiario, acumula lo suficientes para tal vez poder pagar un vencimiento de deuda o dos vencimientos de deuda, no sé, veremos cuántos, y esto termina generando a su vez también la confianza suficiente para que el riesgo país baje hasta determinado umbral donde ya el rollover es posible, ¿no? O sea, buenas elecciones, baja el dólar, el Tesoro puede comprar dólares debido a que bajó y por lo tanto tiene margen para subir sin romper el esquema cambiario, paga una parte de la deuda, se genera confianza, puede hacer el rollover. Ese sería el mecanismo y todo esto sin romper el esquema cambiario, o sea, todo esto siempre respetando la banda superior que puso el Banco Central y por lo tanto no tener ningún quilombo que implique modificar el esquema cambiario con todos los problemas que esto puede traer. Este sería el escenario bueno, el ideal. Honestamente yo no sé si se va a cumplir, me parece demasiado optimista. Ahora vamos tal vez con el peor escenario, con el malo, con el peor de todos, que te habla primero de malas elecciones. No necesariamente, o sea, el escenario malo se puede dar incluso con la Libertad Avanza sacando un buen resultado de las elecciones, no siendo así en el caso contrario. O sea, yo creo que para que se dé el caso bueno sí o sí necesitas buenas elecciones, en cambio para que se dé el caso malo no necesariamente necesitas malas elecciones. La Libertad Avanza puede ser una buena elección y que aún así se dé este escenario catastrófico o muy malo del que yo voy a hablar ahora. Pero bueno, entonces el punto es que no importa si el oficialismo tiene o no buenas elecciones, la gracia es que no logra conseguir la confianza necesaria del mercado, o sea, el mercado sigue desconfiando del gobierno, por lo tanto, primeramente el precio del dólar no baja. O sea, el dólar se sigue manteniendo en, no sé, 1400 y poco, 1400 y mucho, 1300 y mucho. O sea, sigue estando muy cerca del techo de la banda, ¿no? Del límite que le pone el Banco Central para a partir de aquel ya comenzar a intervenir para que el precio del dólar no suba. Entonces, el dólar se queda muy cerca del techo de la banda, por lo tanto el Tesoro no puede comprar dólares. ¿Por qué? Porque dijimos que para que el Tesoro pueda comprar dólares necesita que el precio del dólar suba, pero si el precio del dólar no puede subir, no puede comprar dólares. Y entonces acá se da la disyuntiva muy complicada en la que yo creo que va a tener que estar el gobierno, que es decidir primeramente o no pagar la deuda, lo cual yo creo que es la decisión que no van a tomar. Estoy casi seguro que van a preferir pagar la deuda, no importa el costo que tenga. Me acabo de dar cuenta que tuve el ventilador todo este tiempo acá, boludo. O sea, no me había dado cuenta porque tengo la pantalla con muy poco brillo y como el ventilador es negro no se veía. Bueno, nada, van a ver un ventilador por la mitad del video. La segunda opción sería romper el esquema cambiario, o sea que el Banco Central diga, no, mira, ahora ya el dólar no tiene un límite superior, ahora el dólar va a poder aumentar todo lo que sea necesario o va a poder aumentar, no sé, hasta este nuevo umbral que va a estar más arriba. O sea, el Banco Central va a romper ese límite que hoy existe y va a dejar que suba más, ¿no? O sea, se modificaría o de mínima se rompería el esquema cambiario que existe hoy para así permitir que el dólar suba, lo cual es necesario para que el Tesoro compre dólares y por lo tanto pueda pagar los primeros vencimientos de deuda. Esa es una opción. Y la tercera opción es que no se rompa el esquema cambiario, o sea, no dejar que el dólar aumente por ese límite superior que hoy tiene, que hoy existe y que lo pone el Banco Central, pero el Tesoro pagar la deuda, porque de alguna forma tiene que pagarla, pidiéndole los dólares al Banco Central. O sea, en este escenario lo que habría es una caída muy fuerte de las reservas del Banco Central. Entonces, dentro de lo malo, un escenario es no pagar la deuda, que yo creo que es el peor de todos, por ende el camino que no van a decidir recorrer.
El segundo es dejar que el dólar suba, o sea, romper el esquema cambiario, pero poder pagar la deuda. Y el tercer esquema es pagar la deuda con las reservas del Banco Central, o sea, te quedás sin reservas. Y dentro del escenario malo, las últimas dos opciones, o sea, las opciones en las que pagas la deuda, al final se harían con una intención de poder conseguir la suficiente confianza en el mercado para al final sí lograr el rollover y poder refinanciar toda la deuda, lo cual, bueno, si nos ponemos en modo ya totalmente catastrófico, no lo lograría, por lo tanto, al final eventualmente o tendría que hacer el Estado argentino un esfuerzo financiero enorme para pagar la deuda todos los años, o termina defaulteando en el largo plazo, o tal vez sí paga la deuda, pero esto requiere de una demanda de dólares muy grande por parte del Estado, por lo tanto sube mucho el dólar y tal vez se te recalienta la inflación. O sea, el punto es que si no conseguís hacer rollover, al fin y al cabo vas a tener desequilibrios o no desequilibrios, pero eso va a impactar de forma potente por un lado o por otro. Te va a subir mucho el dólar o te vas a reventar totalmente las reservas del Banco Central, o sea, eso al fin y al cabo de alguna forma lo terminas pagando. Y después yo creo que lo que va a terminar pasando es que vas a tener un escenario medio mixto en el que al final vas a tener una combinación de estos dos, ¿no? Primero, yo creo que con buenas o malas elecciones el riesgo país no va a bajar lo suficiente como para que el gobierno pueda hacer rollover en el primer vencimiento de deuda. El primer vencimiento de deuda lo vas a tener que pagar sí o sí, en efectivo me refiero, lo vas a tener que acumular esos dólares y esos dólares los va a tener que buscar el Tesoro de alguna forma. Probablemente sea una mezcla, o sea, el Tesoro va a poder comprar lo que pueda sin romper el esquema cambiario y el resto lo va a sacar de las reservas, a menos que vea que literalmente no puede comprar nada. En el caso ese, bueno, romperá el esquema cambiario y ahí sí que ya saldrá a comprar más, pero vamos a tener una subida del dólar interesante. Y todo este escenario a su vez se agrava más si la Libertad Avanza saca un mal resultado en las elecciones, o se tranquiliza un poco, se pone un poco más amigable si la Libertad Avanza saca un buen resultado en las elecciones. Entonces el gobierno va a ir encontrando un poco un equilibrio, ¿no? O sea, va a ir manejando más o menos de forma relativamente improvisada de dónde sacar la guita mientras tanto, y todo eso intentando romper la menor cantidad de cosas posibles, lo cual es difícil porque, de nuevo, es complicado acumular dólares si vos tenés este esquema cambiario y si a su vez no querés tocar las reservas. Y después es donde sí, yo creo que ya la incertidumbre es total y no tengo ni idea de lo que va a pasar, porque creo que realmente es tirar una moneda. O sea, hoy hay muy pocos elementos como para tener certezas en ese sentido. Es, bueno, si el gobierno al final va a conseguir el objetivo que tiene, que es lograr el rollover, ¿no? O sea, volver a acceder al mercado internacional, o sea, poder pedir prestado dinero para así poder refinanciar la deuda, y para esto necesitas que baje el riesgo país y necesitas que baje mucho. Hoy está en 1000 puntos si no me equivoco y tiene que bajar a por lo menos, no sé, 400, 300, algo así, una tasa similar, un poco superior tal vez, pero similar a la que se endeudan los países viables de Latinoamérica. Bueno, puedes endeudarte con un riesgo país de 1000 puntos, o sea, nadie te presta directamente plata a esa tasa, pero incluso si alguien te la prestase, endeudarse con esas tasas es totalmente inviable. Entonces, bueno, el punto es ese, ¿no? Es ver cómo el gobierno va a conseguir los dólares suficientes para pagar los vencimientos de deuda que se vienen el año que viene, y a su vez, durante ese trayecto y mientras vaya pagando la deuda, primero, ¿qué consecuencia va teniendo esto en la economía argentina, en el equilibrio macro? Si el dólar al final termina subiendo mucho, si no, si tenés que romper el esquema cambiario, no, si tenés que reventarte reservas del Banco Central, no. O sea, ir viendo cómo esa necesidad de dólares que va a tener el Tesoro te va pegando por un lado o por otro en la economía argentina, y a su vez, mientras tanto, ir viendo cómo responde el riesgo país, ¿no? O sea, como si al final, en la medida en la que el gobierno va tomando estas decisiones, el mercado va confiando, va recuperando la confianza en el Estado argentino para eventualmente que el gobierno tenga la posibilidad de refinanciar la deuda, o si esto no va a pasar y bueno, eventualmente tal vez termines defaulteando o reestructurando la deuda o haciendo lo que se viene haciendo hace 250.000 años en Argentina, que es nunca pagar las cosas en tiempo y forma. Entonces esa es un poco mi conclusión sobre en lo que hay que tener puesto el ojo en los próximos meses para saber cómo se va a salir de este escenario. Ahora igual me encantaría hacer una aclaración, y es que nada de esto, en su gran mayoría, a mí me parece culpa de Milei. O sea, estos dos problemas los recibe Milei. Una deuda que no es impagable, pero que es muy difícil de pagar, y a su vez un desequilibrio monetario y cambiario que genera que si vos salís a buscar esos dólares para pagar la deuda, bueno, revientes a toda la población en forma de devaluación o depreciación del dólar y en forma de inflación. Y bueno, la desconfianza en el Estado argentino no hace falta ni aclarar que no es culpa de Milei, sino que es culpa de que Argentina es uno de los países que más defaulteó en toda la historia, en todo el mundo, y que en las últimas décadas no pudo pagar una maldita deuda en tiempo y forma. De hecho, hoy
tanto la oposición como gran parte del centro político de Argentina, todos están a favor de no pagar la deuda. Entonces gran parte del riesgo que vos tenés como país es que tengas una oposición tan inviable, y a su vez también te condena tu historia. O sea, digo, si hace 25 años, que fue básicamente cuando se llevó a cabo el default de la deuda durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Sá, bueno, si vos tenés esas cosas en tu historial y sobre todo en la parte tan cercana al presente, porque no fue hace 80 años, sino que fue hace 20 años, y bueno, sí, es imposible que el mundo confíe en vos, y gran parte de los problemas económicos que tenemos hoy en nuestro país es porque no solo que los argentinos, sino que ni siquiera el mundo confía en la Argentina, ni los argentinos ni el mundo, porque si nosotros confiásemos en la Argentina ahorraríamos en pesos y no ahorraríamos en dólares. Sin embargo, nadie en este maldito país ahorra en pesos y está perfecto, y bueno, el mundo le estaría prestando un montón de dinero al Estado argentino y nadie quiere poner un mango en este país, porque la gran mayoría piensa, y con toda la razón del mundo, que si vos pones plata en este país, después no te la devuelven. Y hay casos de sobra en la historia argentina donde efectivamente esta realidad tomó lugar y terminaste estafando a un montón de gente. Entonces bueno, hoy hay problemas, el gobierno puede resolverlos mal o bien, a su vez la realidad también te impone límites y hay veces que bueno, simplemente no se pueden resolver. El punto es que la gran mayoría de ellos no son culpa de quienes hoy están en el poder. Así que bueno, espero que te haya gustado este video y haberte dejado claro un poco cuáles son los problemas que se vienen y qué cosas hay que andar viendo para ver si estos problemas se van a solucionar o no. Puedes apoyarme por Patreon si querés leer resúmenes semanales de la economía argentina, que los hago por escrito en un PDF con muchos gráficos, que está muy bueno. Muchas gracias a todos los que están en Patreon por apoyarme. A su vez también muchas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También puedes donarme a través de Cafecito, que te lo dejo en la descripción, y como siempre, por último, te mando saludos. Estoy grabando este video y en solamente un par de días ya tengo 3 parciales de la facultad. O sea, yo me estoy poniendo a laburar cuando tengo que rendir, muchachos. Se tiene que agradecer de parte de ustedes. O sea, quiero plata.